en este recto que es trazer la ciencia para la toma de decisiones y tengo el gran placer y honor de tener 3 universidades representadas en esta mesa y decir que agradecer realmente de una manera muy especial al rector de UDLAR, el profesor Roberto Marcarián, que aceptó sabiendo que está discutiendo el presupuesto y que tiene tareas importantes también en su universidad, pero que está con nosotros hoy. También agradecer mucho al señor rector Jerónimo Laviosa de la Universidad Nacional del Este de Paraguay. Es una vez más muy importante, tenemos perspectivas de países hermanos, vecinos, y que nos trae toda una otra experiencia. Y también dar muy buenas venidas a Gastón Labadia, que es el decano de la Administración y Ciencias Sociales en Horta, que es una universidad privada y que por tanto también tiene sus rectos, su filosofía, su misión, y una universidad y Gastón en particular, una persona muy involucrada con el centro y con todas las cuestiones de cambio climático. Así que bienvenidos a esta segunda ronda de debate y de discusiones. Y la idea que teníamos cuando discutíamos esta ronda era decir cuál es el papel de las universidades y del liderazgo de las universidades. Hablábamos en la primera mesa todas las cuestiones conectadas de tipo de ciencia que tenemos que tener, una ciencia más integrada, la ligación de los científicos con la sociedad y con la voluntad política, la traducción del conocimiento científico para que pueda ser absorbido, pueda ser utilizado en la toma de decisiones. Y la verdad es que esto tiene implicaciones muchas en cómo las universidades se organizan para responder a este reto. Y lo que vamos a hacer, yo voy haciendo preguntas en ese sentido y después una vez más vamos a abrir a todos para que iniciemos entonces un diálogo en ese sentido. Y yo voy a comenzar pelo rector de UDLAR, visto que estamos en su país, en su ciudad, y realmente, rector, ¿cómo UDLAR se está cambiando para que pueda hacer el tipo de ciencia, pueda desarrollar el tipo de tecnología que realmente el gobierno uruguayo, los gobiernos en América Latina y el Caribe puedan mejor responder a los retos de cambio climático? ¿O qué está haciendo UDLAR? Yo les explico primero que yo provengo de la matemática, me dedico a la dinámica caótica, así que estoy cerca de los problemas de incertidumbre que tienen que ver mucho con esta temática. Soy un científico básico, no me preocupo de las aplicaciones de lo que hago cosas, me dedico a la teoría caótica de Villares y ahora soy rector de la Universidad de la República. Me ha parecido bueno empezar diciendo algunas cosas generales para meterme en el tema que me es propio en la medida que en la universidad hay varios grupos que trabajan en estas cosas. Muy en particular, a los efectos de lo que voy a decir, he consultado a 3 investigadores de la universidad, uno de ellos está acá en la mesa, es Néstor Maceo, a Rafael Terre y a Marcelo Barreiro, que creo que está estando por allí. Son gente de primera que trabaja en estas cosas y me ha parecido que a los efectos de no andar inventando teorías generales y respuestas caóticas a la mía, tener alguna base respecto de los procesos y la importancia que estos temas tienen en una institución universitaria, grande como es la nuestra. Y les voy a leer algún trozo de cosas que me parecen importantes para ubicar el tema y luego contestar específicamente lo que se ha dicho. En particular porque yo estoy un poco antimoda de los temas
y me gusta dar una visión, si se quiere, antropológica, a pesar de la disciplina que profeso, de algunos problemas, un poco para no perdernos en la novelería y la actualidad de algunos temas y dar una visión de más largo plazo sobre algunas cosas, porque hay cosas que pueden importar en el día de hoy. Hasta las palabras que se usan a veces me molestan a mí, los anglicismos continuos que se usan para referirse a diversas cosas, que hasta parece que es bueno ser anglicista en lugar de hablar la lengua castellana bien, y por lo tanto me parece bueno dar una visión un poco de más largo plazo. Desde siempre el hombre ha buscado mecanismos que le ayuden a tomar decisiones frente a incertidumbres. Me refiero a los seres humanos, obviamente, que son la enorme mayoría de las decisiones relevantes en vistas de la opacidad inherente a las circunstancias futuras. En general es de primordial importancia tomar en consideración eventos que, aunque relativamente inusuales, constituyen un riesgo significativo del que debemos protegernos o eventualmente un beneficio sustancial que no queremos desaprovechar. En dichas circunstancias en que eventos poco frecuentes pueden tener un alto impacto, su posibilidad de ocurrencia debe ser considerada a priori, pues cuando ocurren ya hay poco margen adicional de acción. Y la verdad que es ante esta descripción de problemas que estamos enfrentados. Y esta descripción de problemas la ha tenido la humanidad siempre. No es un problema de que de repente nos dimos cuenta que el clima estaba cambiando y tenemos que preocuparnos, porque los seres humanos, más aún, hemos crecido como tales, se nos ha desarrollado hasta el cerebro como tales, porque tuvimos que enfrentarnos a problemas inesperados. Eso ha dado incluso lugar a las religiones, ha dado lugar al modo de pensar creativamente los problemas, y eso es una gran virtud que tenemos los seres humanos y que nos hace distinguirnos del resto del mundo viviente. Y yo quiero decir las cosas así porque, si no, insisto, parece que estamos generando lo que cada uno hace, lo que yo hago en particular, distinto a esto, parece que fuera lo más importante de la humanidad, y no es cierto. Yo parto de que la diferenciación, las características distintas que tenemos cada uno de ver los problemas es de las grandes virtudes que tienen en particular las instituciones universitarias como la que yo dirijo ahora. Le dije a mis compañeros de mesa, que estaba sentado allá desde el principio, que iba a hablar del Arca de Noé, y como les dije a ellos, iba a decirlo. El Arca de Noé fue uno de los primeros paradigmas predictivos que constan en la literatura. Hubo un señor Noé que se enteró de que iba a haber un diluvio y empezó a hacer un barco para salvar a los seres vivos, y de alguna manera estamos construyendo nuestra Arca de Noé para protegernos de las hecatombes que pudieran venir en el futuro. Y en términos muy parecidos a otras palabras que están en la jerga de estas cosas, la gestión de riesgo, las medidas que se toman respecto de los incendios domiciliarios caen en esa categoría. Si uno piensa la cantidad de cosas que se hacen para atender a fenómenos que suceden poco, porque no se viven incendiando casas continuamente, pero difíciles de predecir, porque efectivamente uno tiene que tomar medidas para que no sucedan, y van desde los seguros, que vi que se habló acá de los seguros, hasta poner bomberitos, se llaman en Uruguay, aparatos para apagar los incendios, medidas de tipo, de aparatos que se hacen para que no se queme mucho cuando hay grandes temperaturas, etc. Esa es claramente una gestión de riesgo que se hace habitualmente. ¿Qué hace nuestra universidad respecto de estas cosas? Es la pregunta que me hicieron. Perdonen que haya empezado con esta cosa un poco general y les voy a decir. Nuestra universidad tiene cursos de climatología desde hace tiempo. Aquí están los responsables, está el responsable principal de esas cosas, y ha avanzado. Ha sido lento el proceso de creación. Eso se hace en la Facultad de Ciencias en combinación con la Facultad de Ingeniería, y ha crecido mucho. Tenemos un espacio interdisciplinario en el cual hubo 3, ahora hay 2 grupos que atienden problemas medioambientales, en particular de clima. Uno de ellos se llama precisamente, le voy a dar el nombre exacto para no equivocarme, yo estuve en la comisión que evaluó y que promovió que se formaran esos grupos. En la universidad nuestra, comisión evaluadora quiere decir un equipo de gente que se supone que es entendida en muchas cosas, porque el llamado era muy genérico, era para formar equipos interdisciplinarios. Habían de infancia y pobreza, para hablar de uno bien distinto, de nanotecnología, y otros 2 que son los que me hacen referencia a estas cosas.
un centro de manejo costero integrado del Cono Sur y un centro interdisciplinario de respuesta al cambio y la variabilidad climática. Estos dos grupos existen en la Universidad de la República, son de los grupos que más dinero reciben en la institución. Ahora está en un proceso de finalización y de consolidación cada uno como pueda en realidad, porque son proyectos de 5 más 2 años es lo que ha pasado, y estos grupos han sido muy fuertemente apoyados por la institución y nosotros alegramos mucho de que eso sea así. Es verdad que al resto, a la academia le cuesta recibir la interdisciplina, pero creo que vamos en un buen proceso de modificar esa situación y de respetar como se debe a los aparatos que hacen ciencia seria en estas cosas. Y en ambos casos están muy relacionados con los organismos gubernamentales que se dedican a estas cosas, sea departamentales, sea nacionales, sin que esto signifique, hacíamos acá una broma con la bandera hace un rato, sin que eso signifique que el ministro de Medio Ambiente tenga a su lado a alguien de los que está trabajando en este equipo, porque los equipos científicos son equipos científicos. Otra cosa es que los ignoren, pero que lo tengan al lado es casi imposible. Yo no le puedo, me decía el Abadillo, me parece muy bueno el ejemplo, yo no le puedo pedir al ministro de Economía para hablar de otra área que tenga a su lado a un señor que modela la economía y trabaja en un inmenso departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, que sé que hacen esas cosas. Y en el nuestro muy poco, pero hacemos también. Y yo paro acá. Muchas gracias. E agora passar para a experiência do Paraguai. Quais são realmente as barreiras para criar, como o de lá está fazendo, estes equipos interdisciplinares, a questão de currícula, de formação de docentes? Como é vuestra experiencia? Bueno, muy buenos días, distinguido auditorio. Un placer compartir con destacado académico la Universidad UDELAR, que somos compañeros en la Asociación de Universidad del Grupo Montevideo, estamos trabajando. Bueno, en Paraguay la educación superior y todas las universidades están entrando en un proceso de adaptación a la calidad académica de sus carreras, y también a partir de este año las instituciones universitarias serán evaluadas en forma global. Eso implica, ¿qué implica eso? Que los procesos, los programas de cursos de grado y posgrados deben reunir un sistema curricular moderno. La tendencia es adoptar el sistema por competencias, donde las universidades se están adaptando totalmente al modelo y deben adecuarse a la nueva ley universitaria y el control de calidad. La Universidad Nacional del Este, como una de las universidades precursoras de carreras ambientales, nosotros hemos tenido la primera carrera de ingeniería ambiental del Paraguay en la década del 90, cuando aprobar una carrera era todavía un proceso muy complejo, porque había una ley que era el Consejo de Universidades y los académicos no aceptaban una carrera de ingeniería ambiental. Hablaban de la cuestión ambiental como algo transversal a todas las carreras. Tenían razón. Solo que nosotros hemos creado la carrera y aparte hemos introducido en todas las carreras tecnológicas en la década del 90 el tema ambiental como una disciplina en las carreras de electricidad, en las carreras de agronomía, en las carreras de forestal, en todas las carreras tecnológicas. Tal es así que actualmente todas las carreras de la universidad transversalmente tienen una disciplina de la cuestión ambiental. Nosotros conformamos parte de una gran red de universidades de Latinoamérica, que es la AUGM, Asociación de Universidad del Grupo Montevideo. Dentro de la AUGM existen comités académicos y núcleos disciplinarios relacionados a la cuestión ambiental. La Universidad Nacional del Este está participando en el Comité Académico Medioambiental, que es un comité académico que trabaja efectivamente para tratar de comunicar las acciones de los académicos de sus universidades hacia la sociedad. Tal es así que la UGM, tiene entre sus mecanismos permanentes un comité de comunicación, porque en las grandes asambleas de rectores latinoamericanos, una de las deficiencias que se detectó es que justamente la academia no transmitía los conocimientos hacia la sociedad, y ni qué decir hacia los tomadores de decisión. Yo soy un conocedor de la Comunidad Europea porque he visitado, fui de un programa de intercambio de visita a la Unión Europea, y
lógicamente el modelo de la Unión Europea es, como había explicado el que me antecedió en la palabra, que había dicho que la Unión Europea se basa sus decisiones en cuestiones científicas, ¿verdad? Y bueno, y quizá algún día en Latinoamérica, por lo menos dentro de nuestro Mercosur, podríamos llegar a eso, ¿verdad? Entonces, como universidad estamos totalmente comprometidos en la cuestión ambiental. Tenemos dentro de la universidad un programa de gestión ambiental que tiene programas energéticos, de agua, de residuos, educación ambiental, y la disciplina de educación ambiental es transversal a todas las carreras universitarias dentro de la UNE, ¿verdad? O sea, tenemos un enfoque ambiental, diríamos, pero yo veo como una de las barreras principales esa comunicación hacia el exterior. Incluso el sistema de evaluación de universidades del Paraguay actualmente coloca como una de sus dimensiones de calidad la comunicación interna, política de comunicación interna y externa de la universidad, justamente viendo esa falencia que estamos teniendo. Hasta aquí, después podemos ir ampliándonos. Muchas gracias. E agora ia voltar-me para Gastón e dizer, pronto, estamos vendo que sim, temos uma universidade já integrando, haciendo investigación en cambio climático, en cuestiones ambientales, pero en términos de, por ejemplo, la formación docente, la forma como se evalúa los docentes, los profesores, una de las cuestiones que se hablaba esta mañana era precisamente eso, cómo la carrera científica está muy condicionada a una comunicación entre pares dentro de la comunidad científica. ¿Cómo se resolve esta cuestión cuando se habla en una perspectiva de gestión universitaria? Bueno, a ver. ¿Sí? A ver, quizás sea pertinente la precisión de que yo soy el único no rector en la mesa. Soy decano de una facultad de Administración y Ciencias Sociales. De hecho, la primera cosa que, si tuviera que contestarle a Lidia, que hemos hecho como escuela de negocios, es porque entramos en el centro regional preocupados por la problemática de la toma de decisiones. Y hemos tenido la resiliencia psicológica, en este caso, si me permiten ponerlo, la resiliencia de superar varios encuentros y de permanecer. Somos la única escuela de negocios que ha sobrevivido en el ecosistema del centro regional para la toma de decisiones, en parte porque, para retomar parte de lo que se planteó en la mesa anterior, creo que uno de los temas centrales es que faltan, como le llamaron, editores, traductores. Yo tenía previsto llamarle en mi presentación puentes de conocimiento, para usar una expresión de una profesora de ciencia política del MIT. Es decir, de algún modo, una escuela de negocios es un ámbito, por definición, interdisciplinario, en que el objetivo central es enseñar, o uno de los objetivos centrales es enseñar y desarrollar las capacidades para la toma de decisiones de las personas. Y uno de los elementos críticos que eventualmente, como tomador de decisión, para afectar el currículum y para poder formar a tomadores de decisiones futuros, uno querría tener es, bueno, ¿cuál es el manual de sugerencias que desde la comunidad científica que investigan los temas de cambio climático plantean? Así como puede haber una red de universidades para realizar estudios de posgrado, bueno, ¿cuáles son las sugerencias de medidas accionables? Y entonces me lleva un poquito a cuáles son las barreras que se encuentran, ¿verdad? Es cierto, hay en toda la problemática del cambio climático, pero no solo en el cambio climático, un tema interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, lo hacemos más difícil si lo hacemos transdisciplinario. Pero en realidad este problema ocurre en muchos otros campos, no solo en el campo del cambio climático. Existe el tema también de la relevancia, de hasta qué punto los lenguajes con que la comunidad científica plantea los mensajes son mensajes que quienes tienen que traducirlo
sea a la toma de decisiones o sea a la formación para tomadores de decisiones, pueden comprenderlo, pueden decodificarlo. Ahí es donde está el rol de los puentes, de los editores, como fueron llamados antes, pero también pienso yo del centro regional. El centro regional es, espero no irritar al rector Margarián si uso la expresión en inglés acá, el centro regional debería ser una boundary spanning organization, en el sentido en que en la propia literatura de cambio climático, quienes han estudiado el tema del ajuste de las predicciones climáticas para la toma de decisiones a nivel local o a nivel de políticas en general, han llamado. El nombre que me viene a la cabeza es un trabajo de Buiser y Cash que leí hace unos años. Entonces, creo que hay problemas de enfoques, de métodos, enfoques analítico versus holístico global, métodos hard versus soft, si me permiten usar el anglicismo, escalas, como ya fueron mencionados, pero de algún modo también precisamos traductores. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la universidad? Una universidad chica en este caso, y en particular me voy a referir a lo que estamos haciendo en la facultad. Tenemos un centro de intensificación sostenible de la agricultura, para tratar de estudiar temas y, bueno, de hecho organizamos una de las jornadas nacionales o coorganizamos junto con el SARAS una de las jornadas nacionales sobre ganadería natural y otra serie de cosas con economistas y con distintos académicos de distintas áreas. Estamos, como decía, participando en este centro activamente para ver si podemos contribuir a la formación de tomadores de decisión desde lo que sean los consensos, y estamos también desarrollando o pretendemos desarrollar redes de relación con otras instituciones, ya que entendemos que si hay un tema que por definición es de naturaleza, es un bien público, por lo menos regional y obviamente global, es el del cambio climático, y de algún modo lo tenemos que abordar interinstitucionalmente en el Uruguay, pero interinstitucionalmente en la región, ¿no? Por aquí paro, creo. Muchas gracias, y ahora vamos a abrir de nuevo a ustedes para preguntas, comentarios, cuestiones, un poco siguiendo. Vemos que ya experiencias positivas en las 3 universidades acá representadas, se moviendo más rápido, menos rápido, en una perspectiva de una ciencia más integrada, más transdisciplinar, retos difíciles en la comunicación, en la garantía que la interfase está ahí, así que abriría el debate para ustedes para ver comentarios, contribuições. Sim, tenho Paulo, tenho acá. Vou começar por acá porque está más cerca, Paulo, después va para ti. Mi nombre es Sebastián Galbucera, voy a ser rápido desde entrada por las dudas, pero fui el coordinador del inventario de gases de efecto invernadero de la República Argentina y además doy clases en 2 universidades con 2 modelos distintos. Entonces lo interesante por ahí para plantear es, una universidad es la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad vieja, si se quiere, o muy antigua, que tiene un esquema por ahí más tradicional. En esa doy carrera de ingeniería industrial, donde por ahí es el enfoque de que hay una materia que tiene que ver con la economía, con el ambiente. Y después doy en otra universidad que tiene un enfoque más social, que es la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es una universidad regional, si bien está en el Gran Buenos Aires, que tiene un enfoque social. De hecho, las únicas carreras de ingeniería que hay es ingeniería ambiental e ingeniería informática, y ingeniería en sonido. Y es interesante el enfoque del rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero porque plantea una universidad sin facultades. Es decir, todas las sedes compartimos materias de todas las carreras, desde psicomotricidad, pasando por ciencias económicas, pasando por ciencias sociales, pasando también por las ingenierías. Y el desafío que se está planteando, y de hecho es a donde quiere avanzar, y es una idea, y como todas las ideas lleva su tiempo de implementación, es trabajar con materias comunes entre distintas ciencias, pero no ya materias básicas de ingeniería y que todas las ingenierías tengan las materias, sino que
una materia tenga un componente que pueda ser dado a otras materias, a otras carreras que no tienen nada que ver. Por ejemplo, no sé, en el extremo puede ser circo y acrobacia o enfermería, que son materias que se dan. Y eso es un enfoque interesante como para pensar justamente la interdisciplinariedad entre carreras que no tienen nada que ver y con auditorios que no tienen nada que ver. O sea, explicar un tema de economía ambiental para un ingeniero es una cosa, explicar un tema de economía ambiental para una persona que estudia por ahí enfermería es otra. Y el desafío que se está planteando ahora es justamente cómo avanzar en las currículas para incluir estos módulos que puedan ser abiertos a las otras carreras en realidad. Y con este concepto de que no hay una facultad de ingeniería, una facultad de ciencias sociales, una facultad de ciencias exactas, sino que el espacio físico es compartido por todos. No más. Gracias, Paulo. Sí, yo voy a tratar de hacer un punteo de distintos temas que hacen a la esencia de lo que estamos discutiendo. Un tema es cómo se definirían prioridades o líneas de investigación prioritarias a las que hay que financiar en nuestros países cuando tenemos presupuestos de investigación exiguos en general, que son mucho más bajos de lo que deberían ser. Y dentro de esas líneas prioritarias, cómo fomentamos la libertad académica o cuidamos la libertad académica para que se pueda trabajar de manera creativa, ¿no? Porque si hay una especie de presión para que tal cosa se haga o tal otra, perdemos creatividad. Y después un tercer problema que se enfrenta en el ámbito académico en general es el problema de la evaluación. Hoy hemos entrado en una numerología, que quizás vale más la cantidad de publicaciones, dónde se publican, el índice de impacto que el contenido, que eso va en desmedro del aporte que puede hacer la investigación a la sociedad. Y también está el tema de que cuando uno hace investigaciones de interés regional, y eso lo comento como experiencia propia, nosotros tuvimos una tesista colombiana que hizo un estudio de la percepción del cambio climático en el campesinado que produce la base de la producción de café en Colombia. Cuando lo mandamos a un journal internacional de desarrollo sustentable, nos contestaron que en realidad ya tenían uno parecido sobre el tema de producción de algodón en el Nepal y que realmente presentar algo de Colombia no aportaba a la discusión científica. Entonces eso nos lleva también a plantear si no hay que encarar una necesidad a través de las universidades, asociaciones científicas de la región, de generar publicaciones propias que cumplan con todo lo que necesita el académico para seguir adelante su carrera, pero que puedan generar material que sea útil, no solo científicamente, sino para la sociedad. Muchas gracias. Tenemos más de una persona acá y tengo más dos pedidos allá. Gracias. Soy Rodrigo Musi de la Universidad de Paraguay. Yo quiero hacer una mención con respecto a la perspectiva que deberíamos asumir nosotros como universidades en relación a qué enfoque le vamos a dar cuando tratamos el tema de cambio climático, ¿verdad? Recordemos que nuestra función como universidad es generalmente son tres las misiones que tenemos: la de formación, la de formación en la cual transmitimos el conocimiento, la de investigación en la cual generamos conocimiento, y luego el tema de lo que se denomina la extensión universitaria, y que ahora se está agregando el tema de la responsabilidad social universitaria en cuanto a este tema. Entonces, ¿cómo incorporar el tema del cambio climático en estas tres ejes funcionales que desempeñan a la universidad? Y en este sentido, vuelvo a destacar nuevamente el tema que lo había dicho anteriormente. Se hace necesario abordar este tema más que abstracto en ciertos casos, de una manera un poco más articulada entre diferentes universidades de un mismo país y en el marco de los países del Mercosur en este caso, con propuestas concretas. Ahora acabo de ver acá un tema sumamente grato, que la Flaxo está haciendo un posgrado en Derecho y Economía Ambiental, que se podría replicar esto a nivel de diferentes países, ¿verdad? Pero ¿cómo llegar a un nivel de calidad en cuanto a formación, conciencia y con conciencia de manera tal que pueda servir a la sociedad y claro, a las políticas, a los tomadores de decisiones en cuanto a las políticas públicas, ¿verdad? Y en este sentido quiero nomás mencionar que creo que nuestro rector, nuestro rector de Paraguay, el señor Laviosa, el rector fue un poco bondadoso a hablar de nuestra situación en cuanto
a la calidad de la educación superior en Paraguay, ¿verdad? Si bien es cierto, se están haciendo muchos esfuerzos con la nueva ley de la educación superior que tiene 2 años de vigencia, pasó el periodo de transición, ahora ya está en pleno conocimiento, pero quiero nomás hacer la siguiente mención. En Paraguay, un país de 6 millones de habitantes, tenemos 54 universidades, 288 facultades, 9.000 ofertas académicas, de los cuales 4 son de ingeniería ambiental, una de ellas del rector de la Universidad Nacional del Este. Pero la mayoría de ellas tienen problemas con respecto, digo la mayoría, a la acreditación o a la habilitación en cuanto a la legalidad. Entonces el tema de la calidad de la enseñanza de la educación superior es un problema y sobre todo debemos abordarlo también desde el punto de vista del espacio único del Mercosur en cuanto al tema del grupo UGM de Montevideo. Claro. Gracias. Qualidad, acesso, diversidade. Temos mais 2 perguntas. Daniel, te vou deixar para depois. Tenho que voltar um pouco à mesa, porque senão perdemos lá. Sim, temos 2 pessoas nesta mesa? Sim. Sí, mi nombre es Cristina Marcelo, de la Universidad Nacional de La Plata, y un poco quería, de lo que estaba escuchando, un poco de la mesa de los rectores, la Universidad de La Plata es una universidad que por mucho tiempo abordó el tema del medio ambiente y el cambio climático de una forma bastante contundente, inclusive desde los fondos propios de investigación que aporta la propia universidad a sus investigadores, abrió líneas específicas de medio ambiente. Por ser como está enclavada, está muy cercana al gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires y al intendente de la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia. Hay consultas puntuales y todo, pero le puedo asegurar que mientras los temas, y hoy se señaló acá la invisibilidad de los temas del cambio climático, hasta que no explotan, como la tragedia que vivió La Plata el 2 de abril de hace 2 años atrás, que fue arrasada. Llovieron 390 milímetros en un día y se arrasó la ciudad, que fue una tragedia que aún no. Ahí, como diría mi abuela, el espanto nos unió a todos. Y ahí comenzó la primera experiencia, inclusive, donde cambia el sistema en el CONICET y se crea el primer proyecto, 3 son, interdisciplinarios, asociado el CONICET con la Universidad de La Plata y con participación de personas que están en el Estado, en las áreas de competencia, que son 3 grandes proyectos que en este momento están terminando sus trabajos. Pero esto hizo y esto permitió esa interdisciplinariedad y esta comunicación, cobijano, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo abordamos esto? Lamentablemente, porque si no trabajamos muchísimo hasta que la sociedad nos empodera del tema y de pronto exige el estadio de la dirigencia política, no es un tema que está en sus prioridades, ni mucho menos como política de Estado, hasta que no surgen este tipo de situaciones. Claro. Gracias. Tenemos una persona más y después paso para la mesa también. Hola, Pilar Moraga de la Universidad de Chile. Me gustaría referirme a algunos temas que se trataron hoy día, como fue el tema de la interdisciplinariedad, las comunicaciones y el acercamiento a la toma de decisión desde una experiencia que hemos tenido en Chile a propósito de la creación de un centro de la ciencia del clima y la resiliencia, que es un centro creado a iniciativa del Gobierno de Chile con fondos públicos, concursado por CONICET. Este centro, como muchos otros, los centros FONDAP que existen en Chile, son centros interdisciplinarios.
Y en este sentido, en este centro en particular, existe la convivencia de lo que son las ciencias duras, de climatología, modelamiento, servicios ecosistémicos, etcétera, con lo que una línea de investigación que es la de dimensiones humanas, en las que se conjuga lo que es la economía, el derecho y la sociología. Y aquí había un esfuerzo desde hace 2 años y medio por intentar un intercambio, una comprensión común entre las distintas líneas, de manera de poder avanzar en lo que es la interdisciplina o transdisciplina, como aquí se ha señalado. Y al respecto, estamos realizando un trabajo en particular sobre la mega sequía experimentada en Chile, en que es una mega pregunta que se hace para todas las líneas y que todas estamos tratando de responder en forma común. Ahora, en este marco, el tema de las comunicaciones, ¿no es cierto?, y de la comunicación de la ciencia es una línea también prioritaria y transversal al proyecto, puesto que contamos con una periodista que no solo se encarga de posicionar los temas del centro, sino del desafío de poder comunicar la ciencia, ¿ya? Y ahí, en este sentido, se han hecho cursos de capacitación para entender cómo se comunica la ciencia. Y respecto de la toma de decisión, justamente la línea de dimensiones humanas, que es la más cercana a lo que podría ser las políticas públicas, a la conversación con los tomadores de decisión, ha realizado un trabajo bien arduo en este sentido, muy valorado en el centro, y eso ha permitido permear las otras líneas más científicas duras que les cuesta más llegar a los tomadores de decisión, hacia la comprensión de la importancia de este puente con lo que son las políticas públicas. Ahora, aquí me gustaría señalar, sí, un punto que podría ser un problema o una dificultad o una barrera en este sentido, que son los ritmos políticos. Al respecto tenemos una experiencia muy concreta. Este año estamos trabajando sobre la dictación de una ley de cambio climático muy de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente. Pero aquí los tiempos de la investigación y de los procesos de investigación no van muy de la mano a veces con lo que son las voluntades políticas, que sufren vaivenes, que a veces vuelven, a veces se alejan. Entonces, aí hay una barrera que también me gustaría señalar. Gracias. Eu vou voltar à mesa e depois retomo os participantes. Qual dos 3 começa? Gracias. Bueno, yo quiero llevar ya algunas propuestas que creo que escuchamos consideraciones muy importantes. En el caso específicamente de la integración multidisciplinar, está el modelo de la red, en este caso la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que están 31 universidades de Latinoamérica, de Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Creo que están todas las universidades líderes de Latinoamérica, como es la USP en São Paulo, las federales, la de Buenos Aires, La Plata de la Argentina, la UNI de Paraguay, San Andrés de Bolivia, la Universidad de Chile y la de Santiago de Chile, de Chile. Por lo tanto, puede ser una instancia integradora. Y tenemos nosotros, la UGM, tiene un convenio con la Secretaría de la UNESCO latinoamericano, y lógicamente ahí se pueden establecer programas, cursos de posgrado, línea de investigaciones, y estoy seguro que la academia está compuesto por destacados científicos latinoamericanos. Eso está comprobado por todos los trabajos que siempre la UGM está presentando a través de sus eventos, y estoy convencido que eso puede ser una gran solución. Aparte, creo que en todos los países, incluso a través de esta red, todas las universidades que formamos parte estamos dándole énfasis a la calidad y pertinencia de nuestros programas, ya sea programa de grado, posgrado, investigación, extensión. Tenemos una gran red de extensión universitaria de la UGM, que hace un congreso anual donde todas las universidades llevan su experiencia, y tal así que las universidades, por más que seamos universidades quizás pequeñas dentro del ámbito de la UGM, llevamos pero infinidades de experiencias que nos sirven para nuestras comunidades. Y ni qué decir en la investigación y en los programas de calidad de grado y de posgrado. Así que creo que tenemos herramientas,
Y una propuesta es esa, ¿verdad? Usar estas grandes redes. Hay otras redes, lógicamente, que conforman en Latinoamérica. Está la red Psicosur, está la red UI, que ahí son redes muy importantes. Por lo tanto, creo que el camino está, ¿verdad? Gracias. Y pegar, profesora Macarián, sí, no, por favor. Yo no he dado detalles de los centros de los que hablé porque hay que hablar poco, pero son centros grandes y con apoyo puramente universitario. Puramente quiere decir que los ingenieros básicos vienen de la Universidad de la República y están promovidos de ese espacio. Ahora se han aprobado 3 más recientes sobre temáticas muy distintas, uno es sobre radicales libres y aplicaciones a la medicina, otro es sobre vejez y otro es sobre ciencias cognitivas y educación. Claramente proyectos de interdisciplina globales integrados por gente muy buena, donde la calidad del equipo, aún del equipo básico original, pasa como un elemento fundamental para su apoyo. La observación que hizo una persona que habló de aquel lado, ¿cómo se llama? ¿Tú diste el nombre de él? Pablo. Pablo, muy bien. Me parece que es crucial a efectos de ver el problema desde las universidades. O sea, nosotros no podemos transformarnos en servidores públicos y perder las finalidades principales que tenemos, que es dar buena educación, educación superior, investigar para que eso se haga bien y estar al servicio de nuestros países. Por eso es que existimos. Si no hacemos eso, tendrían que eliminarnos del mapa y eliminarnos del sistema público y privado. Así que eso lo tenemos que hacer bien. Luego hay que pensar otros problemas, porque la distribución de trabajo entre los seres humanos es una de las grandes virtudes que también hemos adquirido a lo largo de nuestra formación como seres humanos, y por lo tanto que haya equipos que se dedican a hacer ciertas cosas especializadas parece muy razonable. Yo soy defensor cerrado de eso. No puede ser que todos hagamos todo, eso quiero decir. Por lo tanto, la finalidad principal de las instituciones es hacer educación de calidad, investigar, porque hay que estar en el borde del conocimiento para enseñar bien, y meterse en los países en los que estamos. A eso se le llama extensión u otras palabras variadas que andan por ahí. Yo, por tanto, en eso soy un firme, tengo cuidado con eso, y cuando pienso en los problemas de integrar disciplinas a los efectos de pensar problemas reales, tenemos que tener anclados los pies con la contradicción que efectivamente observó el compañero allá. Sobre las universidades distintas que tocó el compañero de la fecha de febrero y la hubo acá recién, las universidades son distintas. Universidad nueva es universidad nueva y universidad vieja es universidad vieja. Nuestra universidad tiene inmensas tradiciones que no hay rector que las pueda modificar, por más prepotente y dictatorial que sea, que para el actual no lo es de la Universidad de la República. Por lo tanto, los procesos se van dando. Creo que ha sido un gran mérito del periodo anterior, de los periodos anteriores, haber formado equipos interdisciplinarios fuertes, y ha sido un gran mérito de toda la historia universitaria en tener equipos profundamente disciplinarios trabajando con rigor. Yo no voy a ponerme a dar ejemplos acá, pero los hay muy importantes en biología, en ingenierías, en varias ramas de la medicina, y etcétera. Hablo de los antiguos, no de los nuevos, que hay muchos más. Así que yo creo que esa contradicción la tenemos que vivir las universidades. Las tenemos que vivir, y sí que la tenemos que vivir. Tenemos que convivir con ellas y cultivarlas, diría yo, aún más. Gracias. Gracias. Diversidad dentro del sistema. Gastón. Sí, yo comparto lo que acaba de decir el rector, dicho sea de paso, hablando desde la perspectiva universitaria uruguaya, excepto que efectivamente cuando estamos hablando de toma de decisiones, estamos hablando de un objeto en donde se tiene que sintetizar el conocimiento de distintas disciplinas. Y por eso, aunque parezca un poco cargoso, voy a insistir en que quizás, sin perjuicio de todas las actividades de investigación, se necesita el rol de esos puentes de conocimiento, sea que el rol lo cumplan los periodistas, como se mencionó el ejemplo chileno, o lo mencionó el periodista uno de los periodistas en una de las mesas hace un rato, sea que haya especialistas en esa síntesis. Mi ejemplo referido a... El rector Macarián mencionó hace un rato que yo le dije, en los ministros de Economía, que convengamos que no lo vemos como un problema interdisciplinario, es difícil que el señor que esté haciendo modelos de equilibrio general sea el asesor del ministro de Economía. ¿Verdad? Es en general un señor que es capaz de traducir los resultados de los modelos de equilibrio general
que hacen los investigadores duros en economía, que trae los eventuales resultados que pudieran ser útiles a los efectos de la toma de decisión de un ministro de Economía. Y esto, que parece un detalle hoy, es un proceso que ha estado, sin embargo, asociado con la profesionalización de los ministros de Economía. Es decir, con la profesionalización de la toma de decisiones en muchos países de América Latina y del mundo. Es decir, para la buena e informada, la buena calidad de la toma de decisiones e informada toma de decisiones, precisamos efectivamente ejercicio de síntesis y precisamos instituciones que cumplan el rol de expandir los límites disciplinarios y de hacer el spanning, como se diría en inglés, de una frontera y de otra, ser capaces de tender el puente y la síntesis. Muchas gracias. Temos mais 3 pessoas e vou ter que limitar. Vamos ficar para a tarde. Os temas se vão construindo, porque e assim que temos uma pessoa, depois tinha Pedro e tinha não era ti, Ian. Yeah. Okay. Buenas. Sí, habla. Buenas. Mi nombre es Lupe Guinán, vengo del Perú. Yo he coordinado un proyecto que se llama Plan CC, Planificación ante el Cambio Climático, que pertenece a una categoría de proyectos MAPS que se han hecho en Chile, en Colombia, en Sudáfrica, en Brasil. Retomando un poco lo que dice Gastón, creo que sería muy importante considerar entre una variedad de ofertas académicas que experiencias como esta se convirtieran en casos de estudio para escuelas de negocios o escuelas de tomadores de decisión. Y esto lo digo en base a lo que hemos vivido en el Perú. Lo importante de este proceso es que ha sido multiactor, desde los investigadores, los stakeholders de todo el proceso y los tomadores de decisión. Y creo que hemos aplicado también una sistematización, porque la idea fue que el proceso fuera creíble, relevante, legítimo, y con toda esa experiencia que, como digo, se ha repetido en otros países y existe ese conocimiento, creo que podría pensarse en que esto se convirtiera en casos de estudio de escuelas de negocio o de escuelas de gestión, de liderazgo, donde no necesariamente se ve todo un tema ambiental, es un tema de tomadores de decisión con casos de estudio de la región que ya están escritos o se están ya proponiendo. Esa es una propuesta que se me ocurre mientras escuchaba lo que ustedes hablaban. Sí, muchas gracias. Una propuesta muy interesante, Pedro, y después tengo Ian, y los otros voy a pedir que vamos a continuar en lo almuerzo y a tarde. Quería hacer presentar dos situaciones, o sea, en la Universidad de São Paulo se creó en el año 1990 el programa de posgrado en ciencia ambiental. Nadie le daba mucha importancia, nosotros éramos los Don Quijotes, yo a veces digo que somos una mezcla de Brancaleone con Don Quijote, porque en el fondo éramos profesores que somos de otras facultades que nos comprometimos voluntariamente. Yo estoy comprometido voluntariamente hace 20 años, porque mi salario es como profesor de la Facultad de Educación. Y existe el programa de posgrado y hoy es uno de los programas más valorizados del país. Entonces, quiero siempre traer una cuestión muy concreta. Esta actividad ambiental, el tema ambiental, todavía está empezando a plantarse. El segundo tema es el siguiente, también a partir de iniciativas de personas, de profesores de las áreas de exactas, biológicas, naturales, y también invitando a colegas de las áreas de planeamiento urbano y de las ciencias humanas, hubo una llamada pública dentro de la Universidad de São Paulo para la creación de centros de investigación. Y ahí creamos un centro que se llama INCLINE, que es Centro de Cambios Climáticos, que hoy reúne 12 programas de posgrado. Eso lo estoy colocando aquí frente a rectores, porque en el fondo tiene que venir de una iniciativa del gobierno, de la universidad, la puerta para nuevas y diferentes formas de innovación. Porque, mal o bien, la gestión anterior
en la Universidad de San Pablo fue muy activa en promover el interés en la interdisciplinariedad. La actual gestión no lo está haciendo, peor para la universidad, ¿no? Pero para muchos este diálogo interdisciplinario era como si hubiesen inventado la pólvora el año pasado. Entonces es importante destacar que tiene que haber gestores innovadores, gestores con osadía para romper barreras y abrir puertas para diálogos que hoy se hacen fundamentales, la interdisciplinariedad no como un fetiche, pero como una necesidad. Y una cultura también universitaria. Ian, es lo último y después haz una ronda final. Sí, estamos nosotros analizando el tema de esta interacción, ¿verdad? Universidad, política, sobre todo en el tema de cambio climático y qué sé yo. Pero creo que en general luego la incidencia que ha tenido la universidad en diferentes temas de la gestión política ha sido muy pobre, digamos, ¿verdad? Sí, no sé, es harto conocido la tremenda influencia que ha tenido la Universidad de Tokio en el desarrollo económico de Japón, por ejemplo. O Stanford en el Silicon Valley y todo ese ecosistema impresionante de emprendimiento. O el INCAE de Costa Rica para todo el tema de competitividad en Centroamérica. Yo no sé si ese tipo de cuestiones, claramente en Paraguay no tenemos y creo que muy poco lo tenemos. Y me parece que tiene que ver también con un tema, decía hace rato Pablo, no somos los investigadores entrenados en unas cuestiones. Y yo no sé si las universidades también están asumiendo ese rol de gestores políticos. No solamente de gestor técnico para el tema de docencia e investigación, sino gestor político en el sentido de generar ese vínculo, de poder tener incidencia, que es una lógica de gestión también. Yo lo que veo en la gestión política básicamente es conseguir presupuesto y punto. Pero es mucho más que eso la gestión política. ¿Cómo me vinculo? Yo rara vez veo invitado a gente de la universidad en debates importantes que tienen que ver con el desarrollo económico del país, con no sé qué cosa, con un montón de otras cuestiones, digamos. Entonces yo creo que hay un déficit importante de las universidades en esto que le llamo gestión política y que me parece que también es importante. Y de capacidad de influenciar. Rector. La diferencia con Uruguay en ese plano es grande. Yo no voy a querer inflar la influencia política de la Universidad de la República o de las universidades privadas, pero es distinta aquí que ahí. Mi nieta dice que mi cargo es el cuarto cargo en importancia del país, por ejemplo. Creo que está equivocada, pero cerca del 10º debe ser en la República. El planteo sobre la interdisciplina, yo ya me referí largamente, está consolidado lentamente. Yo no voy a decir que esto sea, todo el mundo está pensando en interdisciplina todo el tiempo, pero es un proceso lento y consolidado que se está produciendo en nuestra universidad. Yo lo apoyo muy fuertemente, ya les digo, estoy en las comisiones que asesoran directamente al Consejo Universitario sobre estas cosas y hemos creado 7 centros interdisciplinarios importantes, 2 de ellos relacionados con la temática de aquí. La temática de aquí es muy variada, yo quiero destacar eso, porque va desde la gente que estudia el clima como tal, que eso no es el cambio climático, el clima es el clima, es uno de los grandes objetos de estudio de los que hacemos dinámica caótica, como ustedes saben, el origen de la matemática del caos viene del estudio del clima, porque el clima es el gran modelo de cosa imprevisible, difícil de prever con mucho tiempo. La famosa mariposa de Lorenz tiene que ver con el clima, Lorenz era un climatólogo. Pasa por la gente que estudia vulnerabilidad y esas cosas de las que yo hice bromas hablando de los incendios y del Arca de Noé, y pasa a los decisores de políticas para ver qué medidas hay que tomar cuando suceden esas cosas. La señora de La Plata habló de eso recién. Y hay medidas tomadas a nivel de la Argentina para prever inundaciones, y aquí también, por suerte, un poco en ciernes, pero existe eso. Y esa gama de gente que trabaja en eso es muy grande. Es difícil tener un único pensamiento con tanta gente distinta. Yo lo digo porque uno se entusiasma, pero al final, cuando va desde un matemático que se dedica al caos a un señor que tiene que decidir cuánta plata le va a dar a un señor que se le inundó la casa porque vino una crecida inesperada del río Uruguay, hay una diferencia de cosas ahí en el medio inmensa. Así que la toma de decisiones no es cosa sencilla. Y por más que las universidades nos preocupemos de esas cosas, que creo que todas las universidades se preocupan de esas cosas, distinto es cuando llega el momento de hacer política y tomar medidas que están condicionadas por factores muy distintos. En particular, dado que habló el compañero de la USP, que era la universidad más rica de América Latina, hay diferencias de capacidad de inversión.
Yo lo digo con total sinceridad. No sé si es el 1% del Producto Bruto Interno del Estado de San Pablo que va para la USPI, más allá de la administración, creo que la conozco. Yo soy un rector que conoce a los otros rectores, los conozco bien, y eso es otra historia, usted habló indirectamente de eso. Hay un desfalco, hay un desorden muy grande en la Universidad de San Pablo en este momento. A universidades pobres como de alguna medida son las nuestras. Yo, como dijo la presentadora, estoy metido hasta acá ahora teniendo que ir a verme con el ministro de Economía y el responsable del Ministerio de Trabajo a ver cuánto sueldo le podemos pagar a nuestros funcionarios el año que viene. Cosa que es la purísima verdad de lo que voy a hacer dentro de un rato. Muchas gracias. Buena suerte. Ya que mencionó Paraguay, ¿no? Realmente no quería entrar puntualmente en Paraguay, pero realmente Paraguay, las universidades tienen un rol muy importante en la política, hay que reconocer. Y alguien mencionó, no sé quién fue que mencionó, que dijo, cuando el científico va a la función política, se vuelve más político que científico. Muchos científicos han ocupado cargos de ministerio, han ido a cargos ministeriales, pero ¿qué hicieron? Trabajaron más en función de la política que a lo mejor decidir con un criterio científico. Porque en Paraguay hay un divorcio entre la ciencia y la política en el sentido de tomar una decisión política en base a la ciencia. Inclusive nosotros los rectores solemos hacer un comentario. Los políticos le tienen miedo a la universidad. No quieren escuchar muchas veces a la universidad en los diferentes temas. Y como también alguien dijo, nosotros como universidad pública, ¿quiénes nos dan la plata? El poder político. Entonces tenemos que también muchas veces tratar de balancear, tratar de subsistir. Y las universidades en Paraguay en estos últimos 5 años se han dedicado a un tema, ya sea las redes de universidades públicas como las redes de universidades privadas, en mejorar la calidad de la educación superior. Hemos hecho una nueva ley. Hemos insistido en el control de calidad que está totalmente en vigencia y como alguien ya dijo, a partir del año que viene entra a plenitud a aplicarse la ley. Somos muchas universidades en el Paraguay que seguramente van a tener que tomar un rumbo diferente y lógicamente estamos en eso, estamos en la calidad y queremos que todos nuestros programas sean medidos también por la pertinencia, que es algo fundamental también en los trabajos que hacemos en la universidad. Y bueno, esa es la situación de la Universidad Paraguaya. Estamos trabajando por la calidad. Yo, por ejemplo, como rector, tengo la posibilidad de ser un representante ante un Consejo de Educación Superior en el Paraguay y lógicamente ahí hay que tomar decisiones muchas veces. Tratamos de en lo máximo evitar situaciones políticas, más irnos a lo técnico, pero muchas veces nosotros sabemos que las universidades, por más que quieran desprenderse totalmente de la cuestión política, tenemos ahí un interlocutor que es el Ministerio de Educación. Y sabemos que el Ministerio de Educación depende del poder político, entonces muchas veces no hay escape que hacer. Muy brevemente, dos comentarios de naturaleza muy distinta. La primera es que yo creo que cometeríamos un error en visualizar a las universidades como think tanks. No sé muy bien cuál es la versión en español de think tank, rector, pero el conocimiento para ser útil para los tomadores de decisión tiene que ser relevante y accionable, tiene que ser confiable y creíble, y tiene que ser legítimo en su generación y en el proceso de transmisión. Las universidades a veces cumplen con los 3 requisitos, otras veces no, pero definitivamente no pueden ser visualizadas como think tanks para pensar, generar conocimiento exclusivamente para la toma de decisiones concretas. Habiendo hecho esta frase un tanto genérica y grandilocuente, voy a ir a una sugerencia bien concreta, que es retomando algunos de los planteos, pienso que así como se sugirió que en este marco o en este ámbito se promueva el intercambio respecto de los posgrados, promuevo que también se trate de generar una serie de redes para la generación de casos, de ejemplos emblemáticos, interesantes, exitosos. Me gustaría saber mucho más del caso de la U de Chile, me gustaría saber mucho más de los MAPS
y creo que, imagino que no soy el único que está en esa situación, y en el fondo, en buena parte de América Latina se sabía muy poco sobre emprendimientos sociales, hasta que tuvo que venir la Universidad de Harvard para liderar una red de Social Enterprise Knowledge Network y que se generara una red de casos. Supongo que podemos sustituir al Centro Regional para la Toma de Decisiones como un sustituto de la iniciativa, y no precisaremos a la Universidad de Harvard que nos invite a hacer casos sobre experiencias recién exitosas en cambio climático y toma de decisiones. Muchas gracias. Pienso que tenemos ideas interesantes. Pienso que la primera, la cuestión de la importancia de la excelencia, tanto en la educación como en la investigación y en la interacción con la sociedad, con los otros actores de desarrollo. Excelencia es parte de las universidades, tiene que estar presente. Claramente la diversidad de las diferentes instituciones universitarias de educación superior es fundamental, inclusivamente para la resiliencia. No pueden todas ser las mismas y cada tiene que complementar las otras. Y por tanto la cuestión de las redes, la gran importancia que tiene en esta región la cuestión de las redes para garantizar que lo impacto de las universidades latinoamericanas puede realmente ser mensurable. Tenemos la importancia de las universidades, algunas sí, otras menos, de ocupar un espacio de influencia y de diálogo, por tanto la importancia también do liderazgo de las universidades, un poco que decía Pedro, puede cambiar si hay equipos que hacen el cambio dentro de la universidad más rápido, menos rápido, pero sostenible. También hay equipos que pueden traer para atrás todo un progreso y por tanto el liderazgo universitario fundamental. Y claramente estas ideas de tener redes para estudios de caso que pueden premiar los currícula y la formación en las universidades, los equipos y las respuestas a la sociedad y cómo comenzar a anticipar. Sería muy interesante, voy a estar en La Plata la próxima semana y gustaría mucho de saber cómo anticipar algunas de las cosas que están vindo, ¿no? Y cómo las universidades, y en particular vuestra, porque voy a estar allá, cómo se está programando para hacer eso, la cuestión de redes para programas conjuntos de maestría que pueden traer toda una creación de una visión común. Eso me parece muy interesante porque, como se hablaba, es necesario actuar a varios niveles y comienza por la forma como formamos nuestros líderes y nuestros profesores y nuestros líderes del sector privado, del sector social. Así que pensarmos en maestrías, doutoramentos que son de alguna manera compartidos en la región puede realmente enriquecer las redes que existen en Jujuy. Mucho más cosas, Néstor, mañana va a ser un conjunto, un sumario mucho mejor. Pero muchas gracias primero al painel y al señor reitores y buena suerte al reitor Roberto Marcarian, que tiene que tener mucha plata para modelar, así que gracias, me ayude a agradecer a ellos. Y gracias a ustedes todos, y perdona que no pude dar la palabra, pero continuamos y vamos a estar juntos.